necesitar un momento de tu atención y para romper un poco el hielo. A ver, yo necesito que me digan, ¿qué es lo que se cantó de la primera canción? Bueno. ¿Vino la función, apertura? A ver. ¡Ay, Pedrito, vení! A ver, toma. Yo quería ver si estaban atentos. ¿Cuál fue la segunda canción? ¿Quién? ¿Quién fue? Vale, dale. ¿Qué A ver, y la última, de la oración. ¡Ay, la bocina! ¡Escucho la bocina por acá! Me muero, las penas. Bueno. A ver, espérenme. Me acomodé. Bien. Vengo buscando qué voy a compartir, qué no voy a decir. Cuando el momento que te dicen, tenés que predicar tal día, Señor, pasan los años, pero uno cuando sube acá arriba, bueno. Yo, empecé, orando, Señor, pareciera que ya está bien. Pero el Señor sabe dónde me ministró. El lunes en el ensayo del pesebre. Sí, en el ensayo del pesebre, a través de unos personajes que yo creo que también te va a llevar a la reflexión esos personajes. Que después lo vamos a ver al video, le pedí permiso a la pastora si se podía pasar, me dijo sí. Y el nombre del mensaje que yo te voy a compartir hoy se va a llamar Vos decidís. ¿Sí? Te voy a compartir en esta noche una reflexión sobre la palabra esta que te voy a compartir. ¿Sí? Y a veces sobre las acciones tenemos pensamientos, muchas veces recurrentes. Y más de una vez seguramente hemos parecido a estos personajes. O tal vez has conocido a alguien que ha sido estos personajes y hoy no lo vemos. Sí, tal vez te vas a ver reflejado a lo mejor en uno de ellos. No así, ¿qué me está diciendo? Si hoy te voy a compartir sobre Judas, Pedro y Juan. Sí, 3 personas me decían, ay, María, ¿qué personajes? Pará. Judas, Pedro y Juan, ¿sí? 3 personajes. Uno que lo traicionó, que lo vendió por 30 monedas de plata, ¿sí? A Jesús. El otro que lo negó, personaje que lo conocía, que estuvo y que de repente lo negó a Jesús, ¿sí? Y a veces nosotros nos sentimos reflejados en algunos de esos. Al menos yo, sí, tal vez, vos, no sé. Y hay otro de los personajes también, otro de los discípulos, que es Juan. ¿Cómo ha llamado Juan? El discípulo amado. ¿Sí? El discípulo amado que es el que más relación tenía con Jesús. Es el que más se podía acercar a Jesús. Es el con el que estuvo en el monte de la transfiguración. Es quien entró cuando resucitaron a la niña. Jesús tenía 3 amigos muy juntitos. A ver, ¿quién me puede decir quiénes son los 3 amigos? Mateo. ¿Cómo? Ajá. Juan. Sí. Pedro, muy bien. Toma, te mereces. La escuela de vida, chicos, la escuela de vida.
segunda, tercera de Juan. ¿Y quién más? Hechos. Muy bien, Camille. Juan tuvo el privilegio de escribir el libro de Apocalipsis a través del Señor que le abrió, sí, y escribió ese libro de Apocalipsis. Sí, y hay también un nombre que a Juan Jesús lo apodó. ¿Cómo lo apodó Jesús a Juan? A Jacob. ¿Cómo los apodó? Hay un apodo. Yo digo, Señor, ¿qué será mi apodo? A ver, que alguien sepa. ¿Cómo los apodó Jesús en una escena, en un momento? Muy bien, Pedro, está con la mano al lado. El dueño los apodó Jesús, sí, lo dice cuando en Lucas 9:54, cuando van a una aldea, van caminando. Pero como no lo aceptaron en esa aldea, ellos se fueron y Juan agarra y le dice en un momento, ¿por qué no hacen descender fuego del cielo como Elías y los consume a todos? Vieron ese espíritu de Juan así como diciendo que se muera todo. Porque no habían aceptado a Jesús. Sí, bueno, yo no tengo más que así que ya está, chicos. Pero bueno, esos fueron esos personajes. Sí, Juan, que se lo apodaron, a Pedro, a Judas. Son discípulos que andaban con Jesús. ¿Sí? Y ahora sí vamos a leer Juan 13, de 21 al 33. Vamos a leer para entender un poquito la historia de lo que yo les voy a contar hoy, el contexto, los versículos. Vamos a leer capítulo 13, del versículo al 21. Dice Jesús, anuncia, mi título dice, la traición de Judas. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntasen quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compro lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Dice después entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El 36 dijo, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oramos por la palabra, ¿sí? Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias, Señor, Padre, porque en esta hora, Padre Celestial, tu palabra, Señor, se va a compartir, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada vida, a cada corazón, Padre. Que tú quites toda distracción, que tú quites todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que venga a distraer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, sea plantada en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, te damos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que no sean mis emociones, mis pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo intercediendo, Padre, a través de mi Señor. Dejo todo en tus manos en esta noche. Amén y amén. Bien, acá veíamos, sí, un poco la historia. Y el primer, vamos a ir de lo más lindo a lo más feo. Primero, vamos a ir a Juan, el primer personaje que es Juan, es el discípulo amado. Sí, ese discípulo que estaba cerca de Jesús, como le decía. Ese discípulo que conocía a Jesús de verdad, que tenía comunión, que quería estar con Él, que caminaba con Él. Ese era Juan. Sí, Juan tenía una relación íntima con Jesús, lo conocía y hablaba con Él continuamente. Y dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, diciendo de quién hablaba, del momento de la traición. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús dice que amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era el que estaba recostado al lado de Jesús? Era Juan, el discípulo que amaba, que estaba acá. Imagínense estar sentado al lado de Jesús, ahí en ese momento, y que estés ahí con Jesús. ¿Qué haces si vos lo tenés a Jesús al lado tuyo? Si alguien vos escuchás que dice, me van a traicionar. Sí, y ahí estaba Juan, el discípulo amado, cerca de Jesús. No estaba ni del otro lado, ni ahí cerca, estaba con Él, tenía esa intimidad con Él. Y esa es la relación que nosotros tenemos que tener a diario. Sí, a veces tenemos que dejar las cosas por un momento, hacer las cosas que estamos haciendo para que el Señor vaya también transformando nuestra vida. Dejar de lado también a veces las redes sociales, los videojuegos, cuántas cosas hay hoy que te quitan de la mirada de Jesús. Cuántas cosas hoy, sí, más de una vez necesitamos en la reunión con el celular, que están jugando, que están mirando las redes, que están mirando estados. No voy a mirar a nadie para no sentir intimidad a nadie. Sí, pero a veces están ahí, o si te recibe un mensaje ahora, si alguien te llama por teléfono, eso es urgencia. Ahora, si te reciben un mensaje, ¿es necesario? Depende. Porque si es urgente te van a llamar y sí, pero por ahí son 2 horas que venimos al templo y decir, bueno, dejar el celular de lado, dejar los juegos de lado. Pero no solamente acá, sino a veces también cuando estamos en casa. Cuando estás en casa, ¿no sentís esa incomodidad de decir, oye, estoy perdiendo un tiempo tremendo en esto? Y algo no te impulsa a decir, venía a orar, o cuándo vas a orar, o cuándo vas a ir a leer la palabra del Señor. ¿Sienten eso? ¿O me pasa a mí? Sí, nos tiene que pasar eso. Tenemos que tener los oídos atentos a lo que Dios quiere para poder empezar a tener esa intimidad que tenía Juan con Jesús. ¿Sí? Dejar de lado las redes sociales, los videojuegos, las salidas clandestinas. ¿Sí? Y cuántas cosas más tenemos que dejar de lado que nos sacan y nos desenfocan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sí, comenzar a medir también, a meditar en la palabra del Señor, en lo que Dios quiere hablarte para vos. Porque también el Señor nos direcciona en todo lo que nosotros veamos, en el futuro, en el estudio, en el trabajo, en lo que queremos. El Señor nos guía, nos direcciona. Sí, y una de las cosas también que cuando empezamos a conocer a Jesús nos lleva a vivir lo sobrenatural del Señor. Sí, nos lleva a experimentar milagros, nos lleva a experimentar y nos despierta también los dones, los discernimientos, que es importante en este tiempo tener eso. ¿Sí? Tener eso, lo sobrenatural.
Amén. Él tiene preparado para cada uno de nosotros, porque para cada uno de nosotros tiene algo preparado. Aún dice el libro de Apocalipsis que cada uno de nosotros tenemos un nombre que el Señor ya nos puso. ¿Cuál será ese nombre? No sé, el día que esté con el Señor me va a decir, este es tu verdadero nombre. Yo me llamo Marisol, pero el nombre que me dio mi papá. Pero hay un nombre que Dios a mí ya me dio. Y para conocer ese nombre, que un día vamos a estar en la presencia del Señor, tenemos que conocerlo a diario. Porque el Señor también puede llegar a decir, un día como la pastora a veces nos comparte, llegamos arriba con el Señor y si el Señor nos dice, no te conozco, ¿qué hacemos? Y vos decís, no, pero pará, si yo iba a la iglesia, yo hacía esto, yo te servía. Pero eso no alcanza. Hay que tener una comunión a diario con el Señor, hablar con Dios. No hablar con la persona que tiene al lado, no hablar, estar en esa comunión. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y no palabras, sino el hablar normal. Señor, gracias por este día que me diste. Gracias, y todo lo que yo haga hoy, yo quiero que vaya guiado por vos, guiado por tu Espíritu Santo. Si me equivoco, perdóname, ¿sí? Porque nos equivocamos. Amén. Ese es el primer personaje, Juan el discípulo amado, que es un personaje que tenemos que copiar a diario. Sí, para que el Señor diga así, nos conozca y estemos con Él. Amén, aunque el Señor nos ama, aunque el Señor nos perdona, pero tener esa comunión que tenía Juan con Jesús. El segundo personaje es Pedro, ¿sí? A Pedro lo pusimos como el discípulo restaurado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Pedro, más allá de que era impulsivo, era también un poco loquito. ¿Sí? Es que se animó a bajar de la barca en medio de una tormenta, en medio de un desastre, quiso caminar sobre las aguas. Fue si está en el medio del Paraná en la tormenta, ¿qué hace? ¡Ah, no, pero ese era Pedro, ¿no? Y conocía a Jesús y también dijo que daría su vida por él. Sí, pero le falló cuando Jesús más estaba, el tipo diciendo, no te conozco. Por miedo, por temor, lo negó. ¿Sí? Y a veces también nosotros negamos a Jesús. Cuando dice en el versículo 36, le dijo, Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sino que me hayas negado. ¿Cuánto lo negó? 3 veces lo negó Pedro. Pedro que había vivido lo sobrenatural, que había caminado, que estuvo en el monte de la transfiguración, de repente, no te conozco. Y a veces, si hemos negado, muchas veces estamos ansiosos, entusiasmados y le hacemos promesas a Dios que después no terminamos, no lo cumplimos. A veces venimos al altar y decimos, Señor, yo te prometo. Y después cuando viene una palabra del pastor o de alguien, mira, ¿querés? Ay, no. Ay, como que se frenan, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros les prometemos también al Señor. Si lo prometés, cumplilo. ¿Sí? Como jóvenes muchas veces enfrentamos errores y malas decisiones, ¿sí? Y después nos terminamos rompiendo la cabeza contra la pared. Sí, pero no tenemos que negar a Jesús. Sí, no tenemos que negarlo. A veces cuando vamos a la escuela, cuando estamos en el trabajo, que los demás vean que vos tenés a Jesús en tu corazón. ¿Sí? No te avergüences, como decían los chicos hoy al principio, no te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No nos tiene que dar vergüenza el hablar del Señor. No lo niegues a Jesús, ni acá, ni afuera, ni a la escuela. Sí, sé transparente, sé puro, que los demás te vean. Sí, hay una de mis hijas que las compañeras le dicen, vos sos diferente, vos sos distinta. Y yo digo, sí, vos sos distinta. Vos no sos como el resto, le digo yo, vos sos distinta. Sí, vos sos distinta. Y cuando te ven que sos distinta, hay que dar tu testimonio y decir, sí, conozco a Jesús, Jesús está en mi corazón, Jesús cambia, transforma mi vida. Y pueden cambiar la vida de otras personas en esos momentos, no negarlo.
no negar a Jesús en ningún momento, sino compartir la palabra del Señor. ¿Sí? Hay gente que por ahí tiene esa facilidad de hablar tremendo. ¿Sí? A mí a veces estoy ahí parada y como que, digo o no digo, hablo o no hablo, me quedo callada, pero pasa o no, pasa, ¿no? Pasa que a veces como, sí, Señor, pero es como que la misma palabra, no tenés que avergonzarte, pero un mensaje que vos le das a una persona, sí, podés salvar una vida. Sí, por eso no lo neguemos cuando vayamos a algún momento, cuando vayamos a comprar a algún supermercado, no sé, siempre va a haber alguien cuando vos pasás por una casa que va a estar necesitando una palabra. Y vos sabés que vos podés ser la salvación de esa vida. Por eso no neguemos a Jesús en ningún momento. Y tampoco te avergüences que tenés a Jesús en tu corazón, que está con vos, sino que los demás vean y decir, tenés algo distinto, ¿qué es lo que tenés? Tengo la presencia del Señor, tengo a Jesús en mi corazón, ¿querés aceptarlo? ¿Sí? Y podemos cambiar la vida de otra persona, pero no lo neguemos como hizo Pedro. ¿Sí? No lo neguemos. A pesar de su negación, después Jesús, ¿qué hizo después? Nos fue a buscar, porque el Señor a veces también nos busca a nosotros. Más de una vez nos va a buscar y decir, te recuerdo que vos hacías esto. Te recuerdo que vos estabas sirviéndome. ¿Qué estás haciendo acá? Sí. Lo fue a buscar para restaurar, ¿sí? Para que él se convierta después en el evangelista. Tremendo lo que hizo Pedro, porque después de ahí Jesús va, lo busca. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde estaba? Pescando. Cuando el tipo se había vuelto a la vida pasada. Se había vuelto, había caminado por el cielo y de repente se volvió a lo que hacía antes, se fue a pescar, ¿sí? Cuando él tenía que seguir el camino del Señor. Y nosotros hemos conocido, al menos yo he conocido al Señor, después me aparté, andaba ahí, por ahí, andaba por ahí, andaba todo. Y después el Señor me volvió a llamar. ¿Sí? El Señor me volvió a llamar y acá estoy. ¿Sí? Si fallás, siempre recordás que Jesús, dentro de su amor y su gracia, te va a restaurar para sacar lo mejor de vos, ¿sí? Y le puedas servir de la mejor manera. Pedro después agarró y empezó a servirle. Y Jesús le dijo 3 cosas, 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? La pasión está sobre ti. Ahí empezó. Pedro, que después se quedaron ahí, fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hacer una canción por la sombra de Pedro, se sanaron los enfermos. Empezó a hacer cosas extraordinarias. Una persona que caminó con Jesús, que se alejó porque por miedo, por temor, lo negó a Jesús, pero después Jesús fue a su encuentro, lo restauró y tuvimos un nuevo Pedro. ¿Sí? Entonces nosotros también no neguemos a Jesús. Y si alguna vez lo negaste, volvé al Señor, porque tarde o temprano te va a volver a llamar y te va a decir, no sé, a que toca Dani. Dani, ¿me amas? Ruth, ¿me amas? Sí, entonces no lo neguemos, no volvamos atrás, no volvamos al pasado, sí, sino empecemos a caminar, sí, en lo sobrenatural que el Señor quiere para nosotros. Y el tercero, Judas. El discípulo que no volvió y se perdió. ¿Conocen un Judas? Oh. Hay Judas. Sí, el versículo 26 y el 27 dice: respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, y saqué y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de bocado Satanás, dice que entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sí, Judas también conocía a Jesús, andaba con él, pero tenía algo malo, porque era codicioso. Sí, tenía algo todavía que lo llevó a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Saben que 30 monedas de plata en la antigüedad se compraba un esclavo con 30 monedas de plata? No valía nada. Y Judas lo traicionó a Jesús por eso, ¿sí? Pero Jesús sabía y conocía su corazón y sabía que Satanás cada vez más había dominado su corazón. Aun cuando rompe el perfume, Judas en una palabra agarra y dice: pero
ese perfume se puede vender, se puede dar al pobre, pero en realidad lo que Judas estaba queriendo era precioso, quería más. Sí, tengamos cuidado de las decisiones que tomemos. Sí, cuidado con apartar tu mirada de Jesús. Hay tentaciones en esta vida que te pueden llegar a cometer el peor error de tu vida. Hay muchas tentaciones en la vida. Hoy la sociedad te ofrece muchas cosas, ¿sí? Hay muchos que se han apartado completamente del Señor por una pequeña prueba, por codicias, por vicios. Se han apartado del camino del Señor, personas que conocían del poder de Dios. Sí, yo tengo unos cercanos, sí, familiar mío, y por una pequeña prueba le dio la espalda al Señor. Sí, estamos orando para que el Señor nos restaure y todo. No voy a dar nombre, pero hay personas que muchas veces han traicionado a Jesús conociéndolo y se han vuelto atrás. Por una pequeña prueba no pueden superar. ¿Sí? O los gana la tentación, o les gana la visión de este mundo y se terminan perdiendo. Judas se apartó de Jesús de la peor manera, a tal punto que la codicia lo llevó a la muerte y se terminó matando, porque la misma conciencia de lo que había hecho, tal vez en su pensamiento, no sé, había pensado otra cosa de Jesús, tal vez dejó de creer en Jesús, tal vez perdió la fe en Jesús, no sé cuál habrá sido el pensamiento de Judas. Pero lo que sí lo traicionó y después la misma conciencia llevó a que Judas se quitara la vida. ¿Sí? No lleguemos a eso. ¿Sí? Por eso si hay alguien que vos conocés, alguien que conoció del Señor también y se apartó y no quiere saber nada, ¿sabe qué? Darle un mensaje de salvación, porque el Señor puede restaurar su vida. ¿Sí? Porque si no se termina perdiendo como le pasó a Judas. Todos conocemos un Judas, ¿o no? ¿Conocemos un Judas? Sí, conocemos un Judas. Trata de que no llegue al peor momento de su vida, porque la soledad, la angustia muchas veces, la tristeza, lo lleva a apartarse del camino del Señor. ¿Amén? Sí. Bien, y ahora sí, Abby, vamos para resumir todo esto. ¿Quién era Juan, que era el discípulo amado? Pedro, el discípulo que fue restaurado, que se fue, volvió. Y Judas es el que no volvió más y se perdió. ¿Saben? Y a mí me llegó a pensar y a la conclusión el video del pesebre que nosotros vamos a hacer. Ese video no sé qué tiene, pero me llega al alma, me parte, porque ya no es una escena más. ¿Saben qué? No es una escena más. Miren. Y traten de meterse en la historia para conocer a Jesús, para que vean realmente lo que Jesús hizo por nosotros. Porque lo que hizo Jesús por nosotros es morir en la cruz, no es en vano. Si estamos acá es porque tenés un propósito de Dios. Si estás acá es porque Dios te está llamando. Si estás acá es porque Dios dio su vida por vos. Así que ese Juan, ese que se acerca, ese que se ama. Si alguna vez lo negaste, pedirle perdón porque el Señor te va a restaurar. Pero nunca te conviertas en un Judas. ¿Sí? Jamás te conviertas en esa persona traidora. ¿Amén? 3 ejemplos de personajes con caminos diferentes. Yo te pido que te pongas de pie esta noche. Juan eligió el amor y la intimidad. Pedro lo negó, pero después fue restaurado. Judas se dejó llevar por la codicia del mundo y se apartó. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Sí? Buscar una relación íntima con Jesús, luchar, ¿sí?, por los errores del pasado como Pedro, o ser como Judas y perseguir cosas que te alejan de Dios. Vos decidís en esta noche. Sabés que el altar está abierto. Yo te invito a que pases acá adelante, que tome la persona que tenés al lado, porque yo creo que hoy tenés que tener esa decisión de seguir a Jesús. Jesús dio su vida por vos. Sí, a Jesús lo maltrataron, Jesús fue entregado, Jesús fue traicionado, Jesús fue negado. Sí, que nosotros no neguemos